Muy buen día. Nuestro grupo es el número 5. Vamos a hablar sobre la medicina legal materno-infantil. Nuestro grupo está compuesto por Lisbeth Cuello, María Castillo, Miranda Jiménez y su servidora Leonel Meléndez. Los temas a tratar hoy son la violación y el estupor, cada uno conformado, claro, por la unidad 5, que es violación y estupor, examen ginecológico y proctológico, diagnóstico del embarazo, embarazo no deseado y aborto, disfunción familiar, violencia intrafamiliar y enfermedades de transmisión sexual y el riesgo de contagio. La violación o violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. Las razones por las cuales no hay consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una enfermedad, una discapacidad, la influencia del alcohol o de las drogas. La violencia sexual le puede ocurrir a cualquiera, incluyendo niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Aquellos que abusan sexualmente pueden ser personas conocidas, miembros de la familia, personas confiadas o desconocidos. Cabe destacar que la actividad sexual con consentimiento es libre de amenazas, intimidaciones, fuerza, presión o abuso de poder o autoridad sobre otra persona. El consentimiento no puede ser dado si una persona es menor de edad, está bajo la influencia del alcohol, inconsciente o incapacitada mental o físicamente. Una persona puede cambiar de opinión sobre la actividad sexual en cualquier momento y quitar el consentimiento. Estupro. El estupro, como cualquier delito penal, exige que exista una ley que lo tipifique, es decir, que detalle precisamente los requisitos para que se constituya. Esos requisitos varían según cada país. El elemento común en todas las legislaciones es la edad de la víctima, que debe ser adolescente menor de edad, y el consentimiento de la víctima. Si no hubiera consentimiento, se trata del delito de violación. Los países difieren considerablemente en los requisitos, variando en cada caso la edad, el tipo de acto sexual, si es con o sin coito o penetración, y las circunstancias que afectan el consentimiento de la víctima, en especial su inmadurez o su situación de dependencia. Así, la existencia de engaño o seducción tenida en cuenta en muchas legislaciones. El, el delito de estupro es básicamente la categoría más amplia de abuso sexual infantil, pederastia y otros actos, pero no constituye pedofilia, debido a que esta última se refiere solamente a la atracción por niños impúberes. Mi nombre es Leonel Meléndez y yo voy a hablarles sobre el examen ginecológico y proctológico. Entonces, para estos exámenes, la valoración legal de las víctimas es muy delicada. Es necesaria la solicitud u orden de la autoridad competente, identificar en ella la problemática planteada por dicha autoridad, así como confirmar que los documentos o elementos de estudio correspondan a lo descrito en la solicitud y a la identidad de la víctima. Para la preparación para este examen tiene que ser muy minuciosa, puesto que es importante que la persona a evaluar esté lúcida, orientada, y no solamente para dar información lo más fidedigna posible, sino también para que sea muy específica, y sino que también debe estar informada respecto del examen médico legal que se le va a proceder y todos los procedimientos que se le va a realizar, así como el alcance de esta evaluación. El lugar debe ser un consultorio que garantice la privacidad, debe estar limpio, con una buena iluminación y ventilación, con una zona donde se pueda cambiar de ropa. También debe contar con el mínimo indispensable en buenas condiciones, como los insumos suficientes y óptimos para el examen. En personas menores de edad o personas que lo requieran, es indispensable que esa persona esté acompañada o en presencia de un tutor. Además de que se recomienda que tanto los tutores y la personal que llevará a cabo esta evaluación sea del mismo género que la víctima para generar cierta empatía y seguridad. Entonces, a la hora de la exploración física también tenemos nuestros pequeños, debe ser completa y estar
sistematizada en 3 áreas. Las áreas tienen que ser área genital, que incluye la zona genital, el periné y el área anal. También tiene que estar el área paragenital, que incluye la zona abdominal, intraumbilical, monte de Venus, caras internas de los muslos y glúteos. Por último, el resto del área extragenital, que corresponde al resto de las regiones anatómicas del cuerpo, en la que destacan la cabeza, el cuello, las mamas, las muñecas y las piernas. En el examen de la región genital se debe realizar con una adecuada iluminación. Se utiliza o se recomienda el uso del colposcopio y la luz de Wood para la correcta visualización y búsqueda de lesiones, colocando a la paciente sobre la mesa en posición ginecológica, como vemos en la imagen. Inicia con la inspección de regiones pudentas. Se tomarán con el pulgar y el índice de cada mano los labios mayores por su parte media y se estirará hacia afuera y hacia arriba de tal forma que se expondrá el conducto vulvar. En el fondo se visualizará el himen, el cual es una membrana proveniente de un relieve de la mucosa vaginal que forma un diafragma que limita el canal vaginal con la vulva. Entonces, el himen va a estar formado por una lámina de tejido conectivo fibroso con abundantes fibras elásticas y bastante vascularizado. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para examinarlo. En el caso también hay que examinar el diámetro del orificio vaginal. En niñas de 5 años se establece que tiene que medir 5 micrómetros. Hay que considerar también que los niños menores de 6 años, el coito es anatómicamente imposible, ya que el ángulo subpúbico es agudo, por lo que provoca una barrera ósea para la penetración, considerando que el diámetro del pene es de 3 a 5 centímetros. En las niñas de 6 a 10 años puede ser posible la cópula, sin embargo, las dimensiones de los genitales siguen siendo muy pequeñas, lo que causa desgarros del perineo del tabique retrovaginal. En la edad prepuberal, el orificio vaginal puede medir 1 centímetro de diámetro y de los 11 años a la edad adulta el orificio puede ser pequeño, mide menos de 1 centímetro. Mediano puede ser de 1 a 2 centímetros y grande si mide más de 2 centímetros. Entonces, en el caso de los desgarros, cuando el paso del pene durante la erección en el coito distiende el himen más allá del límite de la elasticidad, que éste se va a romper. Sin embargo, hay un caso en el que se puede tratar de un himen elástico, puede permitir que el pene pase sin desgarrarse. Y el desgarre se acompaña de dolor, hemorragia muy sutil, y dependiendo del tipo de penetración puede uno presentar también lesiones vulvovaginales. El desgarro. Los sitios con mayor frecuencia que existen de desgarro depende del del tipo de himen. En el caso del anular se suele desgarrar en 4 sitios, 2 en cada lado. En el semilunar se desgarra en 2 puntos, 1 de cada lado, dejando un colgajo intermedio en el labiado, donde se desgarra en las comisuras. Por lo general solo la posterior. Entonces, vamos a hablar de otras lesiones también genitales. Estas obedecen a la proporción entre los órganos sexuales y el objeto que penetra o la agresividad con la que se realizó la cópula. En menores de edad son frecuentes los desgarros y laceraciones perianales. En el caso de mujeres adultas se observan escoriaciones, equimosis y laceraciones leves. Entonces, entre los signos de coito que hay son: cuando una cópula tiene lugar en una mujer que ya no es virgen, las huellas himeniales de los coitos no existen, pero sí pueden existir. Las únicas huellas que existen son la presencia de esperma en genitales femeninos, la presencia de vellos pubianos o genitales del agresor en la víctima, la transmisión de enfermedades venéreas y la fecundación. En el caso del examen anal, para el examen de la región anal, la víctima se coloca sobre la mesa de
exploración en posición genopectoral, como mostramos en la imagen, de forma que presente la región anal y perianal. El ano hay que considerar que es un conducto de 15 a 20 micrómetros, entonces que se une con la parte superior del recto. La parte inferior es cutánea y continúa en la parte mucosa del orificio, la cual presenta pliegues radiados. La piel es más fina, rosada, lisa y desprovista de pelo. En la agresión por la vía anal se observan lesiones locales, ya que el paso del pene o de un objeto a través del ano produce un traumatismo, y esto también depende del objeto, del tamaño, de las maniobras tentativas de penetración, de la brusquedad de la penetración, así como de los hábitos sexuales de la persona. Se observan escoriaciones, laceraciones o desgarro de la mucosa y pliegues tumefactos en los pliegues radiados de la piel. De forma aguda son tumefactos y sangrantes, los cuales a veces se acompañan de trastornos funcionales como la parálisis del esfínter anal con dilatación de los orificios, del orificio. En niños se describe la presencia de dilatación anal, refleja puede ser desde 1 a 2.5 centímetros de diámetro y se observa hasta los 5 días. En casos más severos, puede ser hasta los 10 y 15 días. Se menciona que el desgarro triangular en la hora 6 del vértice externo y la base hasta el orificio anal, que es el signo de Wilson-Johnson. Entonces, el diagnóstico de la penetración anal solo existe en el atentado agudo, cuando existe evidencia reciente para hacerlo objetivo, así como la presencia de esperma. Las lesiones para y extragenitales, para la búsqueda de estas lesiones, la víctima se tendrá que retirar la ropa. Lo adecuado es realizarlo en 2 tiempos. Primero la examinación de la parte superior del cuerpo y posteriormente de la región inferior, tomando como límite la cintura. Y se van a buscar esquimosis, sugilaciones, hematomas, escoriaciones, signos de estrangulación, surcos de sucesión, mordeduras y rupturas de uña. Gracias. Y a continuación mi compañera. Diagnóstico de embarazo y del parto. Concepto de embarazo. Periodo que transcurre entre la concepción, fecundación de un óvulo por un espermatozoide y el parto. Durante este periodo, el óvulo fecundado se desarrolla en el útero. En los seres humanos, el embarazo normal dura aproximadamente 288 días. Diagnósticos. Si bien el diagnóstico del embarazo es fácil por la cantidad de métodos precisos que existen para hacer un diagnóstico precoz, en ocasiones pasa desapercibido porque algunas mujeres pueden tener alteraciones menstruales y estar embarazadas, a pesar de tener sangrado genital. Diagnóstico clínico. Consiste en la presencia de síntomas subjetivos que describe la paciente o signos indirectos que pueden orientar sobre un posible embarazo. Diagnóstico inmunológico. Se basa en la detección en plasma u orina de la fracción B de la hormona gonadotropina coriónica humana, HCG. La fracción A nos sirve por su similitud con las hormonas luteininizante, LH, foliculoestimulante, FSH, y tirotropina, TSH. La gonadotropina coriónica humana fue descubierta por Collins en 1930, pero no es hasta la década de los 80 cuando se comienza a utilizar como una prueba de orina en el diagnóstico precoz de embarazo. Diagnóstico ecográfico. Mediante la ecografía bidimensional es posible detectar estructuras fetales que varían según la edad gestacional, ya que el primer signo ecográfico claramente identificable es el saco gestacional. Problemas médico-legales. Durante la atención obstétrica, cada día se presentan algunos incidentes que pueden dar origen a demandas y problemas médico-legales, especialmente durante la atención del parto, que pueden llevar a la encefalopatía neonatal, o cuando se ha brindado una inadecuada atención del parto que ocasiona lesiones en el recién nacido o hasta la muerte del fetal. O lesiones en las gestantes como hemorragia posparto por atonía uterina,
laceraciones del canal de parto o inversión uterina. También se pueden presentar algunos problemas antes del parto cuando se utilizan fármacos inadecuadamente para la estimulación de contracciones uterinas o cuando no se realiza una cesárea en el momento oportuno. Muchas veces se puede dejar cuerpos extraños luego de una cirugía abdominal o vaginal. La complicación más grave en la atención durante el embarazo, parto o puerperio es la muerte materna, que puede presentarse por la demora de la paciente en llegar al establecimiento de salud. Pero también puede suceder que estando oportunamente en el establecimiento de salud, el médico ginecostetra no ha realizado un diagnóstico oportuno de la complicación o emergencia obstétrica y por lo tanto no brinda el tratamiento correspondiente que evoluciona lamentablemente a la muerte materna. Parto. El parto se define como la expulsión o el proceso quirúrgico denominado cesárea de uno o más fetos maduros y la placenta o las placentas desde el interior de la cavidad uterina al exterior. Diagnóstico. La ruptura de las membranas corioamnióticas o la pérdida del tapón mucoso confirma el diagnóstico de inicio del trabajo de parto. El trabajo de parto comienza con contracciones uterinas irregulares de intensidad variable, aparentemente ablandan el cuello y comienzan a borrarla y a dilatarla. A medida que el trabajo de parto progresa, las contracciones aumentan su duración, su intensidad y su frecuencia. Pásala. Siguiente. Embarazo no deseado. El embarazo no deseado, también denominado embarazo no querido, no planeado, no planificado, inesperado, imprevisto o inoportuno, es aquel que se produce sin el deseo o planificación previa y ante la ausencia o fallo de métodos anticonceptivos procoitales adecuados y la inefectividad o no administración de métodos anticonceptivos de emergencia posteriores al coito que prevengan un posible embarazo. Pásala. Aborto. El aborto en medicina legal es un criterio diferente al de la medicina obstetricia. En esta última se trata en general de un accidente patológico, de un episodio provocado o de una indicación terapéutica en medicina legal. En cambio, se trata de un acto que implica un delito, el término que tiene un alcance determinado, cuya delimitación se necesita precisar con una definición concreta y un análisis de los elementos concurrentes. Ok, ahora continuaremos abarcando lo que sería la disfunción familiar. Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen continua y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. A veces los niños crecen en tales familias con el entendimiento de que tal disposición o forma de ser es normal. Las familias disfuncionales son principalmente el resultado de adultos codependientes y también pueden verse afectados por las adicciones, como lo que sería el abuso de sustancias, ya sea alcohol, drogas, entre otros. Vamos a tener las características más comunes, que es la falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos miembros de la familia, mientras que por otra parte la expresión de empatía extrema hacia uno o más miembros de la familia o incluso nuestras mascotas que tienen necesidades especiales, ya sean reales o percibidas. Está también la negación, que es la negativa de reconocer el comportamiento abusivo, también conocida como el elefante en la habitación. Inadecuados o inexistentes límites para uno mismo, por ejemplo, tolerar el tratamiento inadecuado de los demás, fallar en expresar lo que es un tratamiento aceptable o inaceptable, tolerancia de abuso emocional o sexual, o también lo que sería pues la parte física. Y finalmente, la falta de respeto de los límites de los otros, por ejemplo, deshacerse de objetos personales que pertenecen a otros,
el contacto físico que no le gusta a otra persona y romper promesas que son importantes si hay alguna causa pues justificada, y además violar a propósito un límite que a otra persona pues ya se la ha expresado anteriormente. Ahora seguirá mi compañera. Sí, hola. Yo voy a seguir y voy a estar hablando ya de lo que es la violencia intrafamiliar. O esto se define también, la violencia familiar, intrafamiliar o la violencia doméstica se define como malos tratos o agresiones físicas, psíquicas o psicológicas, sexuales o de otros tipos infligidas por personas del ámbito familiar. En este caso vamos a tener un sujeto activo que va a ser también el agresor y cualquier persona integrante de un núcleo familiar o ámbito familiar que va a ser el sujeto pasivo o la víctima. Cualquier persona integrante del mismo núcleo familiar que el agresor, como quien dice. Entonces, entre estos casos de violencia, la agresividad es la energía o disposición presente en las personas que para la lucha contra los elementos en un mundo circundante es un factor normal y activo y positivo del comportamiento humano, mientras se expresa, claro, bajo un control de la inteligencia y se canaliza hacia la adaptación armónica del medio. Cuando la agresividad se transforma en hostilidad, eh, ya en este caso, o energía, pensamiento dirigido hacia personas o en agresión que se manifiesta tanto física como verbalmente, estamos ante una conducta ya anómala que debe ser corregida. Entonces, el hecho de que las relaciones familiares se desarrollen en la intimidad ha favorecido el trato entre los miembros de una familia que quede oculto en el entorno. En la cultura europea y española, el padre de la familia ostentaba la patria potestad y ejercía una autoridad especial sobre todos los miembros de la familia. Esta organización patriarcal confería al padre la autoridad moral y real y a cambio asumía la obligación del mantenimiento familiar, el sostenimiento económico de la familia. La madre le correspondían las tareas domésticas, el funcionamiento diario del hogar, aunque a menudo se le añadía también la realización de trabajos para otros, generalmente en tareas de orden secundario, como en ambiente modesto, como en trabajo rural y servicio doméstico. Entonces, sin embargo, este papel de la mujer de sometimiento y de obediencia no era necesariamente representativo de una situación de sufrimiento, pero lo que sí era infrecuente cuando existían malos tratos físicos y o psíquicos que eran mejor tolerados a la luz de esa autoridad masculina. Entonces, la medicina forense y la medicina legal deben ocupar un papel protagonista en el estudio de la violencia, tanto intrafamiliar como de género, y estar presentes en el debate social de un problema que ha trascendido al ámbito técnico y profesional para situarse en el centro de las preocupaciones ciudadanas y de la agenda política, circunstancias que deberían llevar a entender sus sentidos especiales y características. En el momento que alguien busca más razones para dificultar este conocimiento, intentando volver a confundir la violencia de género con otro tipo de violencia que determinan en el mismo resultado, comparten el escenario, el papel de la medicina forense y la medicina legal es clave para ello. Por ello hay que reforzarse las unidades forenses de valoración integral para ayudar a estas víctimas de violencia doméstica a informarse. Hola, mi nombre es María Castillo y voy a estar abarcando las enfermedades de transmisión sexual. Siguiente, por favor. La salud sexual forma parte de la salud integral de las personas y tiene mucha relación con lo que es el bienestar y la calidad de su vida. Parte del cuidado de la salud sexual es la prevención de los problemas de salud derivados de las enfermedades de transmisión sexual, como también de las infecciones de transmisión sexual. Estas enfermedades son un conjunto de enfermedades producidas principalmente por bacterias, virus y hongos que tienen en común la transmisión que son por vía sexual. Es decir, son transmitidas desde una persona a otra durante las relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales y orales. Afectan tanto a hombres como a mujeres y pueden producir también problemas en los recién nacidos por transmisión de madre a hijo.
Si la persona no llega a recibir un tratamiento adecuado y oportuno, las enfermedades de transmisión sexual pueden llegar a producir complicaciones y secuelas graves, incluso comprometer diversos sistemas del organismo. Una persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual puede ser de una cadena de transmisión sin desearlo y sin ni siquiera saberlo. De esta manera se va transmitiendo la infección de una persona a otra. Si una persona tiene una enfermedad de transmisión sexual y no utiliza medidas preventivas, puede transmitírsela a su pareja sexual. A su vez, si esta pareja sexual tiene relaciones sexuales con otra persona, sin medidas preventivas se lo transmitirá y así consecutivamente en una situación similar como si fuera una cadena. Si consideramos que algunas personas tienen más de una pareja sexual de manera simultánea o a lo largo del tiempo, esta cadena puede multiplicarse rápidamente. También el hecho de que algunas personas no presentan síntomas, esto facilita la cadena de transmisión. Iniciar hablando sobre la primera enfermedad, que es la sífilis. Su transmisión es exclusivamente por contacto directo. Los primeros signos pueden aparecer entre 9 y 90 días después de haber tenido las relaciones sexuales. Aparece primero un granito que se transforma en úlcera, que es una herida que tiene los bordes redondos, no produce dolor. Esta lesión es conocida como chancro primario y su ubicación más frecuente en el hombre es en la cabeza del pene, el glande, y en el cuerpo del pene. En la mujer aparecen generalmente los genitales externos, paredes de la vagina y cuello del útero. También en hombres como en mujeres también pueden existir lesiones en el ano y en la boca en los casos de transmisión por relaciones sexuales anales y orales. Y la sífilis puede diagnosticarse con un examen de sangre y tiene un tratamiento curativo, lo que significa que se puede eliminar la bacteria del organismo. Siguiente. Tenemos la gonorrea, que infecta diferentes tipos de mucosas, de preferencia la uretra, el conducto de la salina en la orina en el hombre y el cuello uterino en la mujer. Otras ubicaciones que podemos tenerles en el ano, en los ojos y en la garganta. Los síntomas aparecen entre 3 y 5 días después de haber adquirido la infección durante las relaciones sexuales. En el hombre hay salida de una secreción amarilla verdosa espesa por el conducto de la salida de la orina. Puede producir dolor al orinar y en la mujer algunas mujeres presentan molestias para orinar y la salida por la vagina de secreción purulenta que al examen se ve y proviene del cuello del útero. La mayoría de las veces las mujeres no van a presentar como síntomas, lo que va a dificultar la búsqueda de atención y el tratamiento oportuno, facilitando la aparición de otras complicaciones. Por eso es sumamente importante que las parejas de las personas que presentan gonorrea reciban tratamiento, aunque estos no llegan a presentar ningún tipo de síntomas. Siguiente, por favor. Uretritis no gonocócica. Los síntomas aparecen entre 1 a 3 semanas después de adquirir la infección durante las relaciones sexuales. En el hombre hay salida por el pene de una secreción purulenta, es escasa cantidad y de aspecto claro, y por el conducto también de lo que sería la uretra. En la mujer puede haber regresión en la mucosa de aspecto claro desde el cuello del útero y los síntomas aparecen de 1 a 3 semanas después de adquirir la infección durante las relaciones sexuales. Tanto en el hombre como en la mujer pueden no presentar síntomas. Siguiente, por favor. Tenemos también el condiloma acuminado, que es una infección causada por virus de papiloma humano. Las lesiones aparecen en un periodo de que varía de 1 a 6 meses después de haber tenido contacto con una persona que tiene el virus. Algunos de estos virus tienen una especial preferencia por células presentes en las mucosas de los genitales femeninos, masculinos y en el ano. Estas verrugas genitales aparecen como pequeños granitos rosados o rojos del tamaño de un alfiler que luego crecen hasta adquirir el aspecto de coliflor en miniatura. Pueden crecer varios centímetros y muchas veces producen picazón. La ubicación depende del sitio por donde se adquirió el virus, preferentemente en las superficies húmedas del pene, como debajo del prepucio y en el conducto de la orina. En la mujer pueden aparecer en los genitales externos, que sería la vulva, en las paredes de la vagina y en el cuello del útero. Siguiente. El herpes genital, ese es un virus que se transmite por contacto genital u orogenital. Los síntomas aparecen luego de un promedio de 7 días. Este virus penetra a través de las pequeñas heridas
de la piel o de las mucosas, y luego de adquirir la infección, la persona permanece con el virus en el organismo, muchas veces sin presentar los síntomas. Las lesiones del herpes genital comienzan con múltiples pequeños puntitos rojos que pueden producir pues picazón y ardor. Luego aparecen pequeñas ampollas que al romperse forman úlceras muy dolorosas. La persona puede presentar fiebre y decaimiento. Desde las lesiones se excreta pues, el virus durante alrededor de 3 semanas y esto produce un mayor riesgo de transmitirlo a la pareja. En el hombre las lesiones se ubican preferentemente en la cabeza del pene, que es el glande, y en el prepucio o cuerpo del pene. En las mayorías de las mujeres, pues se van a ubicar en los genitales externos, que es la vulva, y en el cuello uterino. Siguiente. Tricomonas, en los principales síntomas vamos a encontrar la irritación e inflamación de la vagina y de los genitales externos. La salida por la vagina de flujo variable en la cantidad es blanco o amarillo verdoso, de mal olor y con presencia de burbujas de aire, como si fuera espumoso. En los hombres, la mayoría no va a presentar síntomas. Lo más frecuente es irritación del conducto urinario. Es importante que, además de las personas la primera persona que esté diagnosticada, reciban tratamiento todas las personas que tuvieron relaciones sexuales con ellas para evitar una reinfección y cortar la cadena de transmisión. Siguiente. Finalmente, tenemos lo que sería el SIDA, que si una persona tiene, por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual, puede adquirir con facilidad, pues, el virus de inmunodeficiencia humana que provoca el SIDA, y esta se va a adquirir por relaciones sexuales sin protección con una persona que tenga el virus, por transmisión de la madre al hijo, por intercambio de jeringas y agujas, y por transfusiones de sangre que contenga, pues, el virus. Esto es todo de mi parte. Gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, por favor, guardarla para nosotros y hacérnosla. O sea, estamos a su disposición de responder cualquier duda. Y gracias.